o proposiciones. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas, estamos aquí en una nueva temporada de la tercera edición de DTV, en este 1 de marzo, inaugurando las sesiones ordinarias, el periodo 141 ya, una nueva etapa para este programa y para compartir con ustedes. Vienen analizando ya lo que ha dejado el discurso del presidente, vienen también compartiendo con nuestros colegas de las distintas ediciones, de los distintos programas, cómo ha sido la jornada de hoy con toda la actividad parlamentaria intensa, importante, emotiva también en estos 40 años ininterrumpidos de democracia. Estamos compartiendo aquí los momentos de la Asamblea Legislativa, este inicio de periodo de sesiones con un discurso del presidente, el último de su periodo presidencial, para convocar a los diputados y diputadas, a los senadores y a las senadoras, a debatir, a construir hacia adelante políticas públicas que puedan mejorarle la vida a los ciudadanos, a los argentinos y a las argentinas. También un tono muy reflexivo, contando, analizando un poco lo que ha dejado este año en particular, que se fue el 2022, lo que terminó ayer en el periodo 140 de sesiones ordinarias, cómo ha sido la gestión del presidente de la Nación y cómo ha sido también la respuesta de esta Cámara. Estuvo reclamando un poco, bastante, a los diputados por leyes que viene impulsando el presidente de la Nación. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en DTV, vamos a repasarlo sin duda porque es lo más importante, el acontecimiento más importante de la política en el día de hoy, más allá de las coyunturas que se viven, ¿no? Que venga el presidente de la Nación, que estén aquí las autoridades de la Corte Suprema, gobernadores, que estén también los ministros del gabinete, junto con los senadores y las senadoras, junto con los diputados y diputadas, inaugura un nuevo periodo del proceso democrático que siempre es una celebración en nuestro país. Vemos a algunos de los ministros, vemos también aquí al presidente dando revista de su discurso, de las políticas públicas que ha desarrollado, y vamos a estar también conversando con algunos diputados qué reflexión hacen. Algo muy novedoso que sucedió hoy es que no solo estaban dirigentes políticos, no solamente había referentes de la agenda pública de la Argentina, sino también ciudadanos y ciudadanas de a pie que fueron testimoniantes con su presencia de muchas de las políticas públicas que hoy el presidente quiso poner en relevancia, que quiso poner también sobre la mesa de cómo le transforma la vida a las personas la política, ¿no? Cómo las acciones que desarrolla cada gestión de gobierno puede mejorarnos, empeorarnos nuestra vida, y de eso también dio cuenta hoy la presencia de estas personas comunes, ciudadanos, ciudadanas, como cada uno de nosotros y nosotras, que vemos cómo nuestra vida se va transformando día a día por las acciones o inacciones de la política. Pero también tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo, ir un poquito para atrás, porque 24 horas antes también hubo un momento muy importante cuando se aprobaron 2 leyes en el día de ayer, último día de extraordinarias, bien lo saben. Se aprobó finalmente el plan de pago previsional, una ley que viene impulsada desde el oficialismo, que viene impulsada desde senadores del Frente de Todos, y también con una gran impronta y un gran acompañamiento de la titular de ANSES, Fernanda Raberta, que ayer estuvo aquí en la Cámara de Diputados. Con 134 votos se pudo aprobar esta ley, fue rechazada por Juntos por el Cambio principalmente. Se había conseguido un buen quórum también al inicio de la sesión con el acompañamiento y la decisión de sectores opositores que no están en Juntos por el Cambio de dar quórum, ¿no? Los 129 diputados que se requieren para el inicio de la sesión. Hubo discursos interesantes, hubo un poco de chicana también en la sesión del día de ayer, y finalmente la aprobación de este proyecto que venía con una demora larga desde junio del año pasado, que también en diciembre tuvo sus intentos y finalmente el último día de extraordinarias se convirtió en ley. El otro proyecto que tuvo muchos votos a favor, casi podríamos decir por unanimidad, 227,
solo 2 diputados decidieron no acompañar la digitalización de las historias clínicas a nivel nacional. Bueno, marca también un poco cuando los distintos sectores se ponen de acuerdo y pueden llegar a formular legislaciones que por ahora puede ser que muchos no consideren que sea un tema importante, pero cuando tengan que ir al médico seguro que se van a acordar de este día porque vamos a poder acceder con más facilidad a nuestra propia información sanitaria y al Estado le va a permitir tener mejor información, más precisa de cómo es el estado de salud de todo nuestro pueblo. Y dentro de todo lo que estamos repasando, que sucedió hoy, que sucedió ayer, también sucedió algo muy importante hoy, que va a quedar en la memoria colectiva de todos los argentinos y las argentinas, porque por primera vez en la historia, no solamente en estos 40 años de recuperación democrática, sino en toda la historia parlamentaria y política de la Argentina, 3 mujeres fueron las que estuvieron en el estrado, que estuvieron recibiendo al presidente de la Nación, una situación inédita ya desde el 2007. Bueno, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hay una mujer en el estrado, luego sucedió en su cargo como vicepresidenta la ex vicepresidenta Michetti, entonces en ese sentido ya hay varios años donde vemos mujeres en el estrado, pero nunca tantas, ¿no? Siempre era una la que tenía la posibilidad de estar ahí como presidenta o vicepresidenta, ahora hubo 3 presidentas en el estrado y eso cambia un poco la historia y la proporcionalidad también del acceso de las mujeres a la política. Todo esto vamos a estar discutiendo, conversando, pensando y reflexionando en las 2 horas que tenemos por delante en esta tercera edición que, como les decía, inaugura un nuevo tiempo, un nuevo año legislativo, un nuevo año también aquí en la pantalla de DTV para analizar cada día, cuando termina ya la jornada, lo que ha dejado la actividad parlamentaria. Saludo acá a mis compañeras y colegas que hoy están trabajando desde muy temprano. Jessica Calcaño, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aman. Bien, sí, desde muy temprano siguiendo todo el discurso del presidente Alberto Fernández y todo lo que fue la ceremonia, ¿no?, que se hace cada año para hacer la apertura. Bueno, ahora veremos en el programa un poco las definiciones que dijo el discurso del presidente. Meli, ¿cómo anda, Meli Jofré? Hola, Amanda, ¿todo bien? Bueno, sí, un discurso largo, más largo que el año pasado, 2 horas, obviamente un repaso de gestión que hizo Alberto Fernández, como vos bien decías, también mencionando incluso a gente que estuvo invitada, gente desconocida para la mayoría, pero ciudadanos que de a pie, digamos. Sí, fueron beneficiados con algunas de las políticas del gobierno. Y bueno, obviamente el tramo más importante fue hacia el final, cerca de en el minuto 92, te podría decir, del discurso, cuando hizo referencia por primera vez al tema coparticipación y Corte Suprema de Justicia con, bueno, los 2 jueces de la Corte presentes en el recinto, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. A partir de ahí cambió, digamos, el clima de la Asamblea Legislativa. Igualmente la oposición se mantuvo en sus bancas, salvo algunos diputados que vamos a estar repasando, seguro. El propio presidente llamó a alguno al orden, ¿no? Le pidió a algún diputado que dejara de gritarle. Sí, que no lo insulte. Sí, a Fernando Iglesias, que después abandonó el recinto, pero me llamó la atención, esta vez no lo hizo el PRO, el año pasado lo había hecho, esta vez los que se retiraron fueron los diputados de Evolución Radical, ¿no? Que junto al senador Martín Lustó, quien es el líder de este espacio, bueno, tomaron sus cosas y se fueron cuando empezó a hablar sobre todo de los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, la última media hora fue el tramo más fuerte de este mensaje. Sí, algunos, bueno, siempre en la Asamblea Legislativa hay movimientos, algunos diputados, algunos senadores reflexionan, tratan de hacerse ver también, ¿no?, en el debate, es un momento muy, muy importante, pero hubo una interpelación también a algunos pasajes del discurso del presidente. Si les parece, repasemos ese momento donde el presidente habla sobre coparticipación y le responde justamente a Fernando Iglesias, que insistentemente trataba de llamar su atención desde su banca. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido.
hemos llegado hasta aquí. No queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación. ¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte, Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos coparticipables, la ley dice, no lo digo yo, los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, como lo dice la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. No tiene derecho sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República. Bueno, ahí fue el momento como un poco más álgido, ¿no? El presidente tuvo un tono bastante monocorde durante toda su discurso, pero en algunos momentos subió el tono y me parece que acá cuando tuvo la idea de reafirmar su porteñidad, en definitiva, en una casa que es federal, que es la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de gobernadores, con la presencia de los senadores y las senadoras. Bueno, parece ser que a algunos diputados y senadores no les gustó tanto y decidieron interpelarlo y algunos también incluso irse. Meli, vamos a repasar un poco, ¿no?, de lo que pasó hoy en el discurso de las sesiones, de la inauguración de las sesiones ordinarias, porque también repasando hoy en la pantalla de TV le hicieron una entrevista al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y hacía una referencia que me parece importante traer en este contexto que estamos repasando el discurso del presidente de la Nación. Decía Germán Martínez que hasta que Cristina, en verdad hace la referencia que Néstor Kirchner, pero principalmente pone la impronta en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los actos de 1 de marzo de inauguración de las sesiones ordinarias eran un acto más, no tenían una impronta política de significación profunda, eran discursos más cortos, eran más que nada una presentación de quien estaba en la primera magistratura frente a los diputados y senadores, y fue tomando un poco más de cariz, obviamente después del 2001, ¿no? Hoy repasaba justamente la apertura de sesiones ordinarias del 2001 y del año 2003. En el año 2001, 2002 y 2003, que fueron, bueno, los momentos de reordenamiento de algún sentido de la crisis institucional que había. En la del año 2002 es muy interesante porque quien está presidiendo la Asamblea Legislativa nada más y nada menos es Juan Carlos Maqueda, hoy miembro de la Corte Suprema, hoy uno de los miembros que está siendo investigado por esta Comisión de Juicio Político de la Cámara. Así que 10 años más tarde, 20 años más tarde, la vida va mostrando otros caminos. Y también en ese sentido repasaba otra de las sesiones que había sido de aperturas, que en el 2003 le tocó ser el que le dio la palabra al presidente a José Luis Gioja, por ejemplo, que estaba presidiendo en ese momento el periodo de
sesiones. Así que interesante también cómo algunos diputados que en aquellos tiempos cumplían funciones legislativas, hoy todavía continúan, como por ejemplo la diputada Mabel Caparrós, estaba en el 2003 en la apertura de sesiones, también Blanca Osuna, la misma Roxana Bertone, también estaban otros que hoy están en otras funciones como Cristina Fernández de Kirchner, era senadora en el 2003, y también Vilma Ibarra, que hoy está como, bueno, justamente hace jefa de asesores del gobierno nacional. Así que un poco las vueltas de la vida y cómo los personajes de la política vienen hace mucho, mucho tiempo también siendo parte de estos actos institucionales que se han vuelto políticos, como bien marcaba Germán Martínez hoy en la entrevista que hicieron en segunda edición, desde la vuelta, digamos, de la centralidad política que se imprime a partir de la crisis que se vive en el 2001 primero, y después ya con las figuras tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, que esos actos multitudinarios con cientos de personas en la puerta los hemos visto en aquellas épocas. Vamos a seguir repasando qué decía el presidente de la Nación, ahora sí reclamándole un poco al Congreso de la Nación algunas leyes que ya había pedido en otros momentos, pero el Congreso todavía no le devolvió una respuesta. En 2022, la actividad industrial creció 4,5% respecto de 2021 y muestra un crecimiento del 12,1% si lo comparamos con el año 2019. La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86.000 nuevos puestos de trabajo en la industria con relación a diciembre de 2019. En la industria automotriz, por ejemplo, se observó en 2022 un incremento del 23,4% en relación a 2021 y del 70,5% respecto del 2019. Es el más alto desde el 2015. Las estimaciones del sector proyectan para el 2023 un crecimiento del orden de entre el 10 y el 15% en la producción. En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre del 2022 se registró la 21ª suba interanual consecutiva con una producción del 45,8% superior a la del 2019. Para el mismo mes, noviembre del 2022, la siderurgia registró un incremento del 28,4% respecto a 2019. La producción de alimentos es 13,1% mayor que en 2019 y las de maquinarias y equipos el 45,6% por encima del 2019. En 2022, el consumo interno de cemento totalizó 12.800.000 toneladas. Se expandió 7,3% en relación al año anterior y 17,1% frente a 2019. De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004. La recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial pyme en su mayor nivel en más de 3 años. Esta parte de del discurso del presidente de la Nación estamos repasando algunos fragmentos que tienen que ver, en este caso, con los reclamos a la Cámara de Diputados y de Senadores para que aprueben varios de los proyectos. Repasábamos antes en otros programas justamente que había enviado en el discurso anterior, en el del 1 de marzo del 2022, había solicitado una serie de proyectos y solo se había podido aprobar, bueno, en este caso ya es uno de los proyectos que había enviado el presidente nada más, que es el de bio y nanotecnología, el que se aprobó en el día de ayer. No había sido solicitado por el presidente, sino impulsado por el propio Poder Legislativo. Meli, hubo un pasaje importante, varios momentos importantes donde el presidente giró la cabeza y señaló a los miembros de la Corte Suprema. Estaban el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema, Rosati y Rosenkrantz, con un gesto muy serio, sostuvieron la mirada en todos los pasajes del discurso del presidente, justamente que hablaba sobre el conflicto que atraviesa
la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional por los fondos coparticipables, y también hizo muchas referencias, ¿no?, a lo que ahora se está analizando en la Comisión de Juicio Político. Sí, Amanda nombró a la Corte Suprema de Justicia en 6 ocasiones. Vamos a repasar justamente esos tramos, que como decimos, fueron, digamos, ya en la última media hora. Los jueces se había conocido de antemano que iban a venir solo 2 de los 4. Faltaron Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Tuvieron Rosati, que es el presidente, y Rosenkrantz, el vice. Justo encima también los jueces que fueron designados durante el gobierno de Cambiemos. A ver, bueno, entraron... pero son las autoridades, digamos, sí, ¿no? También, por lo menos, en esta tensión que hay entre los poderes, es importante porque es una institucional muy importante. Totalmente. De hecho, bueno, estaban ahí las sillas vacías, todo el mundo decía, bueno, vendrán, no vendrán, vendrán, no vendrán. 5 minutos antes de que empiece el... 5 minutos antes de que llegue el presidente fue que ingresaron los jueces. ¿No? Sí, y se acercó a saludarlos, por ejemplo, la diputada Graciela Camaño, también que le dijo bienvenidos, un gusto, los saludó. ¿Se los encontró en el pasillo o los fue a saludar al estrado? No, los fue a saludar al estrado. No, estaban sentados ya. Y también lo fueron a saludar Pablo Tonelli, diputado del PRO, y Humberto Schiavoni, senador del PRO. Después, bueno, obviamente, era un clima totalmente hostil para los jueces en todo este contexto, ¿no? Y estaban sentados justamente en una parte del recinto donde en general están los asesores de el oficialismo, el Frente de Todos, donde estaban además los ministros, un poquito ahí al costado, más cerca del escritorio donde se encontraba la presidenta de este cuerpo, la presidenta Cecilia Moró, ¿no? Muy pegadita. Sí, ahí. estaba Marcelo Fuentes, después venía Cecilia Moró, pero Marcelo siempre Fuentes. ese es el lugar de la Corte, digamos. Claro. Sí, detrás de ellos estaba la defensora general, Estela Maris Martínez. Sí, exacto. sí. Bueno, así que si te parece vamos a repasar estos tramos en los que el presidente hizo alusión justamente al máximo tribunal y empezó todo esta parte del discurso por el tema, como escuchábamos hace un rato, de la coparticipación. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. También estaba... A la derecha estaban los jueces, a la izquierda estaban los gobernadores, que hubo muy pocos, y estaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que durante este tramo todo el tiempo con su cabeza hacía negaba todo. Claro, hizo un pasaje importante ahí. El presidente habló bastante respecto de la coparticipación, habló bastante respecto también de si le correspondió o no el reclamo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque habló de la preexistencia de este acuerdo antes de que se independizara, digamos, de alguna manera, tomara su autonomía la Ciudad de Buenos Aires como uno de los municipios, ¿no? Porque antes estaba designado por el Poder Ejecutivo y tenía recursos asignados por el Poder Ejecutivo. Cambió y recordemos, aparte, que todo este debate sobre la coparticipación y el fallo de la Corte está en debate en este momento en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. La semana pasada fue una de las preguntas que se hizo a algunos de los testigos sobre, bueno, cómo sacar, los que elaboraron el fallo, cómo sacaron ese porcentaje para darle a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es parte de un debate que va a seguir, o sea, hoy el presidente insistió con este tema de la coparticipación, pero va a seguir. También se puso, digamos, encuadró en el debate que lleva adelante el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Con su investigación respecto a si hubo o no fallas como funcionarios públicos, a los miembros de la Corte, y en ese trabajo también señalando puntos específicos que son los que se van a discutir en este contexto, ¿no? De la Comisión de Juicio Político. Sí, exactamente. Bueno, y otra de las causales, por ejemplo, que hay en el pedido de juicio político, es lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, cuestión que también mencionó Fernández. Dijo, así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Asentía, no aplaudía, pero asentía. Había otros que sí aplaudían. Martín Doñate, que era uno de los senadores en primera fila, que estaba en diagonal a los jueces de la Corte y que es el único que no pudo hasta ahora jurar.
Ayer juraron los 3 de 4 senadores. Bueno, el Consejo de la Magistratura ya está con 19 miembros. Falta un senador, que es la banca en disputa. Sí, claramente. Luego dijo, si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado, se refería el presidente a su proyecto de reforma judicial que se aprobó en el Senado, pero que quedó trabado en la Cámara de Diputados. Si hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en su territorio. Y acá despertó la furia de Federico Angelini. Creo que los 2 diputados que más le gritaron al presidente fueron Fernando Iglesias, que a esta altura ya se había ido, y Federico Angelini, que es diputado por Santa Fe. Del PRO. Que además preside la Comisión de Adicciones. Exactamente. Bueno, empezó a gritarle muy enojado en este tramo también al presidente. Y también ahí dejó algunos interrogantes, ¿no? Porque acto seguido o renglón siguiente, el presidente hace una serie de interrogaciones respecto a qué pasa con el Consejo, quién es el que está impidiendo que funcione el Consejo de la Magistratura, y ahí los dardos iban en diagonal hacia los jueces de la Corte. Es que justamente, bueno, una de las funciones del Consejo de la Magistratura es la designación de muchos de esos jueces, donde, bueno, lo relaciona con el problema de que faltan tribunales para poder atender la situación que hay en la provincia de Santa Fe. Bueno, a ver, seguimos con la siguiente. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no llevó a presentar un pedido de juicio político. Acá justifica el impulso que se le dio a este tema ante la Cámara de Diputados, que decidirá si los acusa ante el Senado. Y también ahora lo que dice el presidente es un argumento que escuchamos muchas veces y reiteradas veces desde que comenzó todo este proceso, en el cual se escuda el Frente de Todos, y acá lo dice Alberto Fernández: cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República, del Estado de Derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. Esto para decir, es legal lo que estamos haciendo. Y también, y que no hay ninguna embestida contra la Corte, que es un poco lo que se utiliza en muchos titulares de los medios. Sí, también hizo una diferenciación entre distintos jueces. Nos dijo, bueno, no todos los jueces son iguales, hay una percepción de la sociedad de que la justicia funciona mal, funciona pésimo, y apuntó también ahí fuertemente a la oposición, ¿no? Planteó que los que están por fuera del derecho, los que atentan a las instituciones democráticas, son los que tienen o crean o desarrollan mesas judiciales y tienen funcionarios prófugos, ¿no? Ahí haciendo referencia, elipsis, tiros por elevación a varios que estaban ahí sentados, porque hubo mucha referencia a la oposición con sutileza, pero fue duro con la oposición el discurso del presidente. Claro que sí. Bueno, en otra frase, en este tramo que se dedicó a la justicia, dijo: no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estaban petrificados los jueces, realmente. Sí, se la bancaron, sobre todo Rosenkrantz, ni abría ni la boca ni un gesto. Rosati por momentos como que atinaba, pero y los enfocaron muchas veces las cámaras, por supuesto, porque cada vez que los nombraba, bueno. Y además el presidente hacía muchos gestos para mirarlos, ¿no? Como que tenía esa actitud de mirarlos a los ojos para decirles, pese a que estaba leyendo su discurso, para no... Después fue evidente porque también lo lee, ¿no? Era bastante complicado con los gritos. A mí me escribían varios colegas y me preguntaban, que estaban viéndolo por el canal, decían, hay mucho murmullo, ¿cómo está el clima ahí adentro? Si se podía escuchar bien al presidente o no en su discurso, porque la sensación es que había muchas respuestas desde el hemiciclo, podríamos decir, desde las bancas, sobre todo opositoras, a los distintos pasajes del discurso del presidente. Trató también de dejar muy en claro la diferenciación entre querer presentarse, y lo dijo así con esas palabras, en defensa de la Constitución y haciendo mucha gala del cuidado de las acciones que se están llevando adelante, respetando los procedimientos,
y ahí también metió un poco la cuchara y dijo, no somos nosotros quienes designamos jueces de la Corte por decreto, ¿no? También para seguir ahí en su diálogo. Sí, en tenso. ese argumento que tiene el oficialismo, siempre recordando el pecado original de Macri, que fue designarlos por decreto a estos dos jueces que estaban aceptaron presentes. Ser designados, ¿no? Sí, pero bueno, hay que decir que después se aprobaron sus pliegos. Sí, se no cumplimentaron. juraron, No llegaron juraron. a jurar cuando fueron designados por decreto. Sí, fue medio un escándalo y eso también Sí. llevó a cumplimentar el trámite oficial, que es la designación vía Poder Legislativo. Sí. Bueno, y finalmente, en otra de las frases destacadas que trajimos de este momento del discurso, el presidente dijo: los que atentaron contra la Constitución son los que armaban mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro que quien respeta la República y quien no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto, lo que vos señalabas, Amanda. Sí, claro, porque venía con un discurso de repaso de gestión principalmente, de análisis de el contexto, de su participación. Fue muy autorreferente el presidente de la Nación respecto a su carácter, respecto a su participación en acciones internacionales y de puesta en común con otros estados para poder confrontar y afrontar estos procesos tan turbulentos que hay respecto a las persecuciones a líderes populares en Latinoamérica, la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, y se posicionó como un defensor no solamente de la democracia, sino un partícipe activo de todos esos procesos de debate internacionales, y por eso también en esos momentos hacía referencia justamente a tratar de diferenciar las acciones entre el oficialismo y la oposición, específicamente Juntos por el Cambio, respecto al manejo con la justicia, ¿no? Sí, y hubo dos momentos donde también mencionó al Poder Judicial ligado a la vicepresidenta. Al principio se refirió a un pedido que le hacía la justicia que avance más rápido la investigación por el intento de magnicidio que se hubo. cumplen 6 meses hoy. Claro, exactamente. El intento de magnicidio contra la vicepresidenta y que no duerma en los cajones, dijo algo, o sea, también ahí tiró una indirecta con respecto a eso. Y después también hizo la mención a las irregularidades en el proceso donde está la causa de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, el juicio también con la condena por la causa vialidad, ¿no? Claro. Hizo una referencia específica al final de su discurso sobre ese tema, cuando ya había planteado todos estos argumentos respecto al rol de la Corte Suprema y al rol de la justicia. Sí, que evitó también, esa era una de las incógnitas en la previa, si iba a hablar de proscripción. Bueno, no dijo ese término, no usó ese término, usó el término inhabilitación política, que después en las repercusiones durante las declaraciones que eran funcionarios, legisladores en pasos perdidos, en los pasillos, el jefe de gabinete Agustín Rossi, que, dicho sea paso, a una de nuestras colegas le comentó que va a venir próximamente. Sí. Bueno, sí. Agustín Rossi dijo que no dijo la palabra proscripción, pero inhabilitación política era un sinónimo, así que el presidente lo dejó bien claro. Lo que dijo en definitiva es la definición literal, ¿no? De lo que es proscripción, inhabilitación política en relación a la condena que recibió la vicepresidenta de la Nación. Vamos a presentar a nuestro primer invitado en esta nueva temporada de la tercera edición de DTV, también uno de los diputados que estuvo hoy presente en la Asamblea Legislativa, y de esta forma le damos la bienvenida. ¿Qué tal, diputado Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo anda? ¿Descansó un poquito después de la Asamblea? Descansé un poquito. Muy bien, buenas tardes y un gusto. ¿Pudiste hacer foco en alguno de los temas de estas 2 largas horas de discurso presidencial? ¿Hay algo específicamente con lo que te gustaría comentarnos, que te quedaste reflexionando respecto a este discurso? Sí, para mí lo más importante que planteó el presidente es que va a enviar un proyecto de ley para aumentar la inversión educativa. Planteó que hoy está en 6 puntos del Producto Bruto Interno y va a enviar un proyecto de ley para que en los próximos años se llegue a 8 puntos del Producto Bruto. Realmente yo cuando lo escuché me pareció muy importante, realmente significativo.
es para mí la clave de la Argentina, que podamos lograr reformar la escuela secundaria, lograr que todos los chicos estén en el jardín, crear nuevas universidades, invertir en ciencia y tecnología en la escuela, y eso se logra aumentando la participación del sistema educativo en el Producto Bruto Interno. Para mí eso fue lo más relevante. La verdad que cuando salí me preguntaban muchos periodistas, se los decía, me dio la impresión de que nadie lo había escuchado, y yo pensé, ¿habría escuchado mal? Lo volví a leer y efectivamente es así. A mi modo de ver, es el tema más importante que planteó el presidente. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Ahora, antes de seguir con el tema educativo, que es algo que fue bastante discutido también en el presupuesto 2023, preguntarle por la situación en la provincia de Buenos Aires, por los cortes de luz, que bueno, en este momento justo el gobernador de la provincia levantó la apertura de las sesiones legislativas por la situación energética. ¿Qué sabe de eso? Si hay alguna conclusión sobre los incendios que afectaron a miles de familias. No, sé dos cosas. Primero, que hay una investigación muy fuerte acerca de si los incendios fueron accidentales, y hay un pedido del ministro de Economía de una investigación inmediata. Segundo, que fue muy complicado, no solo en la provincia de Buenos Aires, en el conjunto del país. Se está normalizando en algunos lugares. Es terrible con esta temperatura. La gente que está volviendo en tren, en colectivo, desesperada. Estamos hablando de un montón de gente que se levantó a las 5 o 6 de la mañana, fue a laburar, volvió, ahora no logra ver que engancha un colectivo, un tren. Sí. Yo soy de los que he viajado muchísimos años en tren, y cada vez que había un corte me desesperaba. Los colectivos estaban llenos, no había manera de poder sostenerse. La gente llega muy agobiada, y además con esta temperatura. Sé dos cosas. Uno, que se va a hacer una investigación profunda acerca de qué pasó y si hubo intencionalidad en los incendios. Y segundo, que se está normalizando parcialmente, pero que seguramente va a llevar un tiempo más. Es complicado para los que laburan, para los que se levantan a la mañana, para los comerciantes, para las familias, para la gente grande que vive en un edificio y no tiene cómo moverse. Es una situación muy, muy crítica. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofre lo saluda. Hablábamos hace un ratito nomás que, bueno, el momento quizás más tenso de la Asamblea Legislativa se dio ya en el tramo final, cuando el presidente hizo referencia al funcionamiento del Poder Judicial y, bueno, varios reclamos a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vivió usted ese momento en el que también ya Juntos por el Cambio, que venía bastante silencioso, empezó a tener reacciones? Sí, creo que fue un error lo que hizo Juntos por el Cambio, de empezar a gritar, a complicar la sesión. Una parte se levantó y se fue. Yo soy de la idea de que hay que ser respetuoso, que hay que escuchar. He sido diputado de la oposición, he sido diputado en el gobierno anterior. Ha dicho en la presentación de las asambleas correspondientes el presidente cosas que a mí me parecían muy equivocadas, muy fuera de lugar. Sin embargo, respetuosamente me quedé, escuché y no más. A mí me parece que hay que volver a una cierta racionalidad, que es, efectivamente, el presidente viene, marca el estado de la situación del Estado Nacional, las políticas para adelante. Es evidente que se está llevando adelante un juicio político y hay un conflicto con la Corte. La oposición, que entiendo que no le es novedad esto, porque se viene tratando hace tiempo, a mi modo de ver debería haberse callado, haber respetado el discurso del presidente. Creo eso como regla, y yo me lo tomo como regla verdaderamente. Viene el presidente de la Nación, da un discurso de apertura de la sesión legislativa, todos los diputados y diputadas de los distintos espacios políticos tenemos que escuchar, aplaudir si creemos que corresponde o no, pero simplemente no ponerse a hacer semejante lío otra vez. Eso desengancha más a la sociedad de la política. El que lo está viendo dice, esto es cualquier cosa, la Cámara no va ni para ningún lado, mis problemas no los atiende nadie. El que está ahora desesperado por el corte de luz ve las imágenes en la televisión y dice, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy teniendo problemas, ¿de qué estamos hablando? Para mí hay que tener otro tipo de actitud, creo yo. En la oposición, cuando yo fui oposición, objetivamente tuvo otro tipo de actitud. Y diputado, también repasábamos el discurso, el presidente hizo referencia a varios proyectos de ley, algunos que ya estuvieron debatiéndose aquí en la Cámara de Diputados, pero que no logran llevarse el recinto. ¿Cómo pensás que se va a poder implementar un poco esta
estas propuestas que hace el presidente en su discurso. Habló mucho de la ciencia y la tecnología, habló también de la energía en estos contextos y de la necesidad de avanzar en cambios estructurales, profundos, productivos. ¿Pensás que va a haber margen en este contexto, que va a haber posibilidades de avanzar en algunos de los proyectos? Sí, yo creo que va a haber margen y que va a haber sesión en las próximas semanas y que vamos a encontrar una dinámica. Lo que pasó ayer a mí me dejó contento. Ayer finalmente primó la racionalidad. Con mucho sufrimiento logramos tener 129 diputados para dar quórum. Se inició el tratamiento. Se aprobó la moratoria provisional. Es absurdo que hayamos estado 2 meses sin moratoria provisional. Finalmente se aprobó. El debate fue serio. Los que estaban en contra plantearon con seriedad sus posturas, pero hubo un debate razonable. Se votó. 134 diputados y diputadas votamos a favor y tenemos entonces moratoria provisional. Se aprobó todo el tema de la digitalización de las historias clínicas, que claramente no creo que haya alguien que esté en contra de Argentina que se digitalicen las historias hubo 2 clínicas diputados. Sí, Javier Milei y Villarroel. Bueno, pero esto, digo, mi única explicación es que es para hacerse notar. Digo, alguien puede estar en contra de que se digitalicen, se federalicen las historias clínicas, que yo voy a un médico, una médica, a cualquier lugar del país y está la historia clínica digitalizada. Es puro siglo XXI. Digo, entiendo que a alguien le sirve votar en contra para que aparezca en el tablero, para que hagamos pueda, referencia. Tener alguna presencia, pero objetivamente... Quiero decir, ayer se aprobaron 2 leyes buenas, objetivamente. Gran parte de las leyes que planteó el presidente y que envió al Congreso en las extraordinarias son leyes buenas y que van a salir por mayoría. Las leyes económicas, el monotributo TECH, la ley de agroindustria, el blanqueo, la creación de universidades. Yo creo que ayer primó la racionalidad. Me parece que vamos a encontrar una dinámica de cierta racionalidad. Se va a empezar a tener quórum y gran parte de esos proyectos se van a aprobar. Incluso diría, quienes son opositores hoy y quieren ser gobierno a partir del año próximo, les conviene la ley de blanqueo, por ejemplo, porque en la práctica va a empezar a funcionar en el 2024. Y diputado, concretamente recién mencionaba, bueno, tiene expectativa de que se avance en sesionar en la Cámara de Diputados. De hecho, el presidente dio un mensaje también como un llamado a la oposición, teniendo en cuenta el año electoral, de poder aprobar o sancionar determinadas leyes, pero desde la oposición también dice, bueno, para el quórum se necesitan consensos. Y, por ejemplo, en el caso de agroindustria, está hace bastante el proyecto en la Cámara, no avanzó, no avanzó su tratamiento. ¿Cuál le parece que deberían ser los temas para convocar sesiones de consenso, por lo menos en el sentido que reclama Juntos por el Cambio centralmente? Yo creo que hoy dividiría 2 planos. Hay 2 leyes para mí que son claves que hay que tratarlas, que es el tema ley de alquileres y el tema crédito suba. O sea, yo entendía que había 3. Moratoria provisional, pero finalmente la hemos resuelto ayer. Ley de alquileres, crédito suba. Las personas que alquilan tienen que saber bajo qué sistema se hace, de qué manera, qué tienen que pagar y qué no pagar. Estamos frente a una generación de inquilinos, de un montón de gente que alquila y está desesperada sin saber cómo se hace, y el que pone un departamento o una vivienda en alquiler también. Hay 2 dictámenes, no hay que hablar más, hay que ir al recinto, votar, un dictamen va a tener mayoría. Yo creo que hay uno mejor que el otro, pero si finalmente se vota el otro dictamen, igual voy a entender que fue un avance, porque finalmente tenemos una ley y la gente sabe a qué atenerse. Crédito suba pasa algo parecido, objetivamente. Es claro que afecta a una parte más acotada de la población, pero es evidente que el que se metió en un crédito UBA está en una situación recontra complicada, todo el tiempo le aumentan la deuda que debe. Decir que fue un acuerdo entre privados es muy relativo, porque hubo mucha publicidad del Estado promoviendo, incentivando que la gente tomara crédito suba. Esos 2, por un lado, yo creo que hay que tomarlos rápidamente y entiendo que hay idea de convocar una sesión ahora en los próximos días para el crédito suba. Sacando esos, después vienen los que hay que debatir más, como el tema de ley de humedales, como el tema de agroindustria, como el tema de universidades, como algunas de las leyes sobre el tema de salud o monotributo TECH, pero también, o lo que tiene que ver básicamente con todo el lavado de activos, pero aspiro que también esas leyes vayan en un paquete, tengamos sesiones y se puedan aprobar. Pero en mi opinión, alquileres y crédito suba
son determinantes porque hay un montón de gente que no sabe qué hacer ni de dónde agarrarse hoy. Empieza, diputado, hoy ya empezó este nuevo periodo ordinario. Es difícil este año electoral, sabemos, como todos los años electorales, tenemos leyes que están esperando hace bastante tiempo. ¿Qué proyectos a usted le gustaría o va a presentar en los próximos días o tiene en mente, o algunos que ya haya presentado y quisiera también que se traten en comisiones? Yo estoy presentando ahora un proyecto de reforma profunda de la escuela secundaria. Ese va a ser como el eje central este año para mí. Por eso estoy tan contento con esto que planteó el presidente, de que se va a aumentar la inversión educativa, porque encaja lo que ha planteado con lo que yo creo que hay que hacer. Es una reforma profunda de la escuela secundaria. Profunda me refiero a una escuela tecnológica, más moderna, del siglo XXI, ir al sistema dual y que los 2 últimos años alguien estudie y trabaje a la vez, y junto con eso poder elegir materias más flexibles. También voy a insistir todo el tiempo con una ley que yo presenté, que es la creación de 400 pequeños mercados centrales. El productor vaya, venda de manera directa y baje los precios. El tema es el precio de los alimentos. Es muy evidente que el tema en Argentina es el precio de los alimentos. Hay que discutir un plan antiinflacionario general, yo creo que ese hay que discutirlo en la campaña y va para la siguiente etapa de gobierno, pero hoy en concreto una de las cuestiones centrales es que el productor saca el litro de leche a 80, 90 pesos y termina en 280, en 300 pesos la leche en la góndola. Bueno, si achicamos la intermediación, si logramos 400 mercados centrales que el productor va y vende de manera directa, baja el precio. También el tema del primer empleo, la ley de primer empleo. Ayer se discutió el tema de la moratoria previsional y se aprobó. Uno de los problemas del futuro esquema previsional de la Argentina es que los jóvenes están enganchando solo laburo para una motito y una bicicleta para ir de un lado a otro, para ser monotributista y no aportar al sistema de seguridad social. Bueno, generar un mecanismo de incentivo al primer empleo, que una empresa que toma un joven como primer empleo tenga una deducción impositiva. También voy a insistir con eso. Y algo que estoy recorriendo por todos lados son los clubes de barrio, y es el tema de lo que es el tema de inclusión deportiva. Cuando me refiero a inclusión deportiva, no me refiero al deporte de alto rendimiento, sino a los pibes que estén en los barrios, en el club, que en el club además coman bien, que en el club además hagan la tarea que les falta y hagan el contraturno escolar. Bueno, ese tipo de proyectos son los que voy a incentivar. De todo esto que dije, para mí el tema de escuela secundaria es clave y no podemos esperar más tiempo. Diputado, y en ese sentido también la sesión de hoy tuvo una particularidad fuera de lo habitual, que era la presencia de, ciudadanos, ciudadanas de a pie que estuvieron ahí como ejemplo, digamos, de el impacto de las políticas públicas. Siempre vemos dirigentes políticos, vemos dirigentes sindicales, sociales, los organismos de derechos humanos, referentes, distintos ámbitos, intelectuales, pero esto fue una novedad, esa interacción, digamos, del presidente con uno de los palcos, donde había personas, ciudadanos, ciudadanas que fueron invitados especialmente y que tuvieron un efecto concreto, práctico en su vida de distintas políticas que se desarrollaron en estos años, específicamente en estos años de gobierno del presidente Alberto Fernández. ¿Qué te pareció esa iniciativa y por qué te parece que pudo ser interesante o no que estuvieran acá presentes? Primero me pareció novedosa, me pareció creativa y me pareció buena realmente. Ponerle cara, ponerle rostro a las políticas públicas, ¿no? La idea de alguien dice, bueno, estamos encarando esta política de discapacidad y una persona cuenta lo que ha hecho o su acción, o estamos encarando una política de cooperativas y de trabajo y mejoramos la situación de personas que estaban sin trabajo y una persona también se le pone rostro. Me gustó mucho también en 2 casos de rectoras de universidades que también están, un caso de enfermería que a mí me pareció impactante, que por primera vez alguien que viene por el lado de la enfermería está siendo autoridad en el ámbito de la salud, en el ámbito universitario. Me pareció muy interesante, la verdad que no lo había visto nunca, a mí nunca se me había ocurrido, me pareció una innovación importante. Y también yo le miro mucho la cara a las personas para darme cuenta, y veía la emoción de las personas que con orgullo eran nombradas, que decía que soy yo, que conseguí el laburo, que le puse el cuerpo, que soy rectora o que estoy laburando en la cooperativa, o que el veterano de Malvinas. La verdad es que me pareció bueno y casi diría
que puede ser una práctica que vino para quedarse. A mí, sinceramente, no se me había ocurrido que se pudiera o que esa fuera una mecánica para la apertura de las sesiones legislativas, pero fue buena de verdad, me gustó, y solo verle los ojitos y la emoción a las personas que se paraban y decían, sí, soy yo, acá estoy, esto hice en mi vida, y eso vale más que cualquier explicación de cualquier política pública, de cualquier teoría, de cualquier discurso leído. Me pareció bueno, la verdad me pareció bueno, y me pareció bueno también que en general, y ahí sí creo, oficialismo y oposición, hubo respeto sobre las personas que se paraban y se mostraban. Eso, para mí, forma parte de lo bueno que hay que rescatar en el día de hoy. ¿Te emocionaste en algún pasaje del discurso? Sí, porque yo creo mucho en la movilidad social ascendente y yo le veo en los ojos a la gente. Yo hace tiempo que he entendido que uno aprende estudiando, leyendo y viendo. Y yo soy los que creen aprender viendo, y he recorrido muchos barrios y muchos lugares, y me doy cuenta cuando algo es de verdad, cuando algo es una impostura, que uno pone carita porque lo están viendo, porque sale en la tele, o cuando algo es de verdad. No, me impactó una chica que contaron que era de Merlo, que estaba trabajando en una cooperativa, que se nota que la venía peleando claramente, que consiguió un laburo en blanco, que mejoró su situación. También las dos mujeres grandes me refiero a que no eran nenas, que eran autoridad de la universidad, sí. También. Yo creo en la movilidad social y creo tener una cierta habilidad para darme cuenta cuando algo es de verdad y cuando algo es impostado. Y esta era gente orgullosa de lo que de estar ahí, de que la nombraran, y sabe que su esfuerzo, tanto que se habla de movilidad social, de esfuerzo individual, bueno, hay gente que puso un esfuerzo inmenso para estar donde está. Sí, me emocioné, me gustó más, de hecho, en un momento trataba de ver dónde, no las quería ver por la pantalla de la tele, sino ver dónde estaban. Algunas estaban medio atrás, entonces trataba de ubicarme, pero casi diría, en términos emocionales, fue la mejor parte para mí del discurso. Gracias, diputado, por este ratito con la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Sí, estuvo buenísimo eso, aunque bueno, también un poco parece que como fue tan largo el discurso, se volvió un poco tedioso en un punto y hubo algunos refunfuños, ¿no? En la última. Sí, que justamente una madre sola, que era la que se referencia recién el diputado, con unos niños que había logrado, bueno, ser parte de una cooperativa, ¿no? Sí, fue la última, fueron varias menciones. Sí. Y justamente cuando, tomaba un tono como ya de final, el presidente dijo, les quiero pedir si me permiten contarle una historia, la historia de Belén, y ahí ya que la oposición ya estaba recansada, dijo como, pero bueno. Y aparte, después de toda la polémica por la corte por y todo, eso, era fue como retomar. Lo último. Fue el final. Sí, arrancó el discurso con su referencia sobre los 40 años de democracia, sin duda, y lo primero que dijo inmediatamente después, saludó a las madres de Plaza de Mayo, estaba Estela Carlotto y a otra de las madres. Bueno, ya no está Eve Bonafini, que hubiera estado sentada ahí, entonces había otra de sus compañeras. ¿Estado sentada? Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Vos decís que no por ahí? No sé, pero si viene, yo creo que era de asociación la madre que estaba en el palco, que no era de línea fundadora, no estaba, por lo menos la que enfocaba no era Toti Almeida, no era de la línea de Nora Cortiñas, era de la línea de Eve Bonafini, por eso intuía que por ahí podría estar, pero es verdad, habría que ver si hubiera aceptado hacerse presente. Pero inmediatamente después se refirió al atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Hoy, 1 de marzo, se cumplen 6 meses, era también uno de los pasajes que se estaba esperando, en qué momento lo iba a nombrar, después lo retoma con más profundidad, incluso planteando la necesidad de profundizar la investigación, pero pone sobre la mesa al principio todos los fundamentos o los lineamientos rectores de su discurso, ¿no? La recuperación democrática, Malvinas y Madres de Plaza de Mayo, la relación con la vicepresidenta de la Nación, sobre todo pensando en el atentado, lo que significa para la democracia que se intente o que se busque asesinar a una autoridad tan alta de la representación política y popular, sobre todo, ¿no? Porque es no solo por la figura de Cristina, sino porque es la vicepresidenta de la Nación y es una de las políticas que más tiempo lleva también en la representación popular. Así que
después, bueno, resumen más de agenda, ¿no? De su gestión. Sí, o sea, fue dos momentos muy claramente diferenciados. Sí. El primero de todo lo que contaba Meli recién con respecto a la corte, fue muchos datos económicos sobre el crecimiento de la economía, el empleo, bueno, de la construcción, se refirió pública. También la obra pública, Las la viviendas. minería. Habló mucho de minería. Mucho de minería y, bueno, en un ratito vamos a ver, hizo referencia a la ley de humedales, en momentos un poco separados, litio y humedales tienen que ver y, bueno, es un poco los motivos. En su discurso lo separó y los puso como cosas distintas. También habló de que había que transformar la legislación ambiental de la Argentina. Lo dijo primero y después, bueno, ya profundizó con el tema de la minería, que está ligada y que, bueno, hay un impedimento claro para avanzar en ese sentido acá en el Congreso. Sí, hablando de litio, tenían carteles sobre el tema dos diputados del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, ellos son de la corriente clasista y combativa, pedían por la industrialización del litio, con tratamiento de origen, eso decían sus carteles. ¿Había más carteles? Sí, había carteles de la, el palco, porque carteles de la izquierda, que la izquierda siempre lleva sus carteles. Esta vez cada uno tenía uno con una consigna distinta. Había consignas del paro docente. Bueno, pedían un desconocimiento del gobierno de Perú. Del también, FMI también. Del FMI, y me falta uno más. Decía algo así como: Alberto, elegiste a los bancos. Y no sé qué otra. Ya no llegaba a ver la letra más chiquita. No, claro, porque nosotros estamos en un palco, en el recinto que estamos arriba, justo vemos un poco así como se ve esa imagen, ¿no? No vemos tan cerca y mucho había que seguirlo también por la transmisión oficial de la televisión pública. Éramos muchos colegas, así que Meli estaba ahí apostada en uno de los palcos, bien ubicada para vinarlo todo. Y por eso, bueno, también pudimos ver un poco los momentos paradigmáticos que a través de la tele no se puede muchas veces transmitir porque la cámara está enfocada en el presidente y en algunos y a quienes hace referencia en general, los ministros, bueno, en el caso de los jueces de la Corte, las distintas protagonistas de la sociedad civil que estaban presentes y que hizo mención al presidente. Sí, siempre a cada uno de los que va mencionando se enfocan. Entonces muchas veces nos perdíamos los murmullos de dónde venían y qué era lo que estaba pasando. Sí, lo que no está bueno también igual de nuestro palco es que vemos de espaldas al presidente, a la vice, entonces tenemos que ver los gestos por la pantalla. Exacto. Y si los enfocan o no los enfocan. Cristina estaba muy seria y muy sobria, sentada, no se le escaparon casi ninguna mueca, no como el año pasado que interactuó mucho más. Así que en un ratito vamos a estar también analizando un poco más ese momento histórico, como decíamos, donde 3 mujeres ocuparon el más alto de los niveles de representación del Estado. La sucesión del presidente de la Nación son 3 mujeres, ya lo veníamos diciendo cuando se reiteraron las autoridades el año pasado, pero hoy quedó visible y sobre eso también vamos a conversar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora para recuperar un poco la energía. Después de este largo día de apertura de sesiones ordinarias, nos quedan entrevistas, todavía nos queda repasar qué leyes fue las que pidió el presidente de la Nación y algunas de las frases que quedaron rebotando hoy aquí en la Cámara de Diputados. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en esta tercera edición y estamos disfrutando también de la gráfica nueva, de la estética nueva que está teniendo el canal. Ahí vemos a nuestras columnistas tirando facha a lo loco, a las compañeras y a los compañeros, así que estamos muy contentos y contentas de que estén también en cada una de las promos y podamos verles los rostros a nuestros periodistas
que nos informan permanentemente. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, porque así estamos hoy con toda la energía que dejó la apertura de sesiones ordinarias, el inicio de un nuevo año legislativo, el periodo 141, y presentamos de esta manera a nuestro próximo invitado. Le agradecemos al diputado Luis Di Giacomo este ratito con la tercera edición de DTV. ¿Cómo está, diputado? ¿Pudo descansar un poco después del largo discurso del presidente? Bueno, digamos que tampoco fue demasiada actividad. Uno acostumbrado que de repente en la Cámara tenemos que estar tantas horas. Estuvimos ayer y hoy con relativamente poco tiempo, ¿no? Exacto. Así que transcurrió bastante rápido, digamos. ¿Y cómo lo vivió el discurso? ¿Cómo se vivió desde la banca? Que bueno, todos nosotros lo vimos desde otros lugares. Los distintos pasajes, las distintas críticas que hizo el presidente, las reflexiones. A mí me pareció, digamos, escuchar un discurso donde toda la primera parte, o por decir así, qué sé yo, el 60-70% del discurso estuvo dedicado a un repaso de lo realizado, ¿no es cierto?, desde los distintos ministerios, las distintas acciones. Me pareció válido, como algo comunicacionalmente válido, esto de que de repente lo transformara en gente concreta que respondía a ese tipo de acciones y mostraba a la gente concreta, sea un investigador, una investigadora, una mamá que estaba recibiendo o pudiendo trabajar, una emprendedora, es decir, distinto tipo de personas que a través de la acción del Estado y del gobierno habían conseguido determinadas cuestiones. Me parece una comunicación válida, más teniendo en cuenta que generalmente no es muy buena la comunicación del gobierno, vamos a decirlo así, por lo menos no muy profesional en más de una oportunidad. Ese me pareció, como digo, más de la mitad del discurso tuvo que ver con eso. Son cuestiones de repaso obvio de quien está en la gestión. Y después pasó una segunda parte del discurso que marcó una cuestión, digo yo, de campaña, ¿no es cierto? O sea, ya me dio toda la impresión de un presidente puesto en candidato a presidente, más que presidente. Él en sí, cuando él inclusive ya en los inicios del discurso habla del yo hice, personalizó la cuestión, entonces también es significativo que frente a las distintas situaciones que se dan entre el presidente y la vicepresidenta, marcara tan enfáticamente el yo en múltiples actividades y oportunidades en las cuales desarrolló lo suyo. Fue muy autorreferencial, digamos, en varias oportunidades. Sí, creo que tiene toda una intencionalidad, obviamente, que después se engancha con esto que te decía al final, donde habló para su tribuna en relación justamente a la cuestión de la justicia, a la cuestión de la crítica a la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí ya se erigió, digamos, en un discurso más de tipo partidario, más que presidencial, más que ecuménico. Y por supuesto eso generó las reacciones que generó en los distintos grupos, ¿no es cierto? O los fuertes aplausos, o los fuertes insultos, o las cuestiones que inclusive motivaron que alguien se pare y se vaya. Es propio de un año electoral, no es algo que a uno deba extrañarle. A mí me hubiera gustado, sí, escuchar un poco más de propuesta concreta. Y me hubiera gustado escuchar algo en relación a la problemática que nos preocupa a todos, que es la inflación. Es decir, yo no creo que el tema de la justicia sea el tema central en este país. ¿Es un tema importantísimo? Sí. ¿Es un tema al que hay que hacer profunda reforma? También. ¿Es un tema donde está politizada la Corte? No hay ninguna duda, y actúa en función de determinadas estrategias que son más políticas que jurídicas. También es cierto. Pero me parece que el problema central para los argentinos hoy es el bolsillo, es la inflación, es la posibilidad de poder tener un valor de referencia como es la moneda con cierta estabilidad. Y esto no es lo que ocurre, y no dijo nada respecto de eso. Ese sería el balance. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Consultarle, a ver, tampoco hubo grandes anuncios, por ejemplo, de proyectos de ley, sino más bien algunos reclamos a iniciativas que todavía siguen trabadas, que todavía no se pudieron aprobar. Pero la única mención que veíamos así como algo novedoso fue una ley que tiene relación con el presupuesto en educación, y también mencionó otra sobre residencias médicas. ¿Le parece que faltó o que estuvo moderado, teniendo en cuenta que
generalmente también se hicieron anuncios en estos años que después terminaron esos proyectos en la nada. Bueno, yo creo que además él mencionó en función también de la necesaria ley para la agrobioindustria, ¿no es cierto? O sea, todo un tema que está pendiente y no se ha aprobado. Creo que justamente toda esta confrontación, toda esta cuestión que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio ha impedido de alguna manera que tratemos unos cuantos temas que son importantes. El tema de las universidades, el tema a nosotros nos interesa profundamente, las que están en relación a las energías, a las distintas cuestiones, tanto petróleo, gas, la cuestión relativa incluso al hidrógeno verde y demás. Y bueno, hay mucha deuda respecto de regulaciones que posibilitan la cuestión de las inversiones, que es un tema que está pendiente, ¿no es cierto? Así que creo yo sí que hay digamos, un trabajo pendiente y coincido que bueno, eso depende de la voluntad de los bloques mayoritarios de poder llevarlo adelante, ¿no? Es decir, a mí me parece que obviamente el año electoral tiñe todas las cuestiones, claro, pero me da la impresión que el Frente de Todo actúa como si tuviera mayoría y no la tiene, y Juntos por el Cambio actúa como si hubiera ganado la elección de octubre y no ha ganado nada todavía. Entonces, si actuamos de esa manera, no hay posibilidad de diálogo, y si no hay posibilidad de diálogo no se puede parlamentar, no se puede resolver cuestiones de orden legislativo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Jessica Calcaño lo saluda. Mencionaba recién el tema de energía, o sea, el presidente dedicó una buena parte de su discurso a decir, bueno, la Argentina tiene la energía que necesita el mundo. Usted menciona el proyecto de hidrógeno, que era parte del temario de las extraordinarias. Desde su bloque tuvieron algún tipo de participación en los debates, habían hecho anuncios también en Río Negro y en Neuquén al respecto, pero para consultarles si tienen un proyecto propio, si han trabajado algo con el Poder Ejecutivo desde su provincia. Hay un proyecto que está en el Ejecutivo Nacional, que lo tiene el Ejecutivo Nacional, con el cual hemos cooperado y colaborado y hemos formado parte, junto con el senador Beretilnec, de, digamos, la búsqueda de consensos entre el sector inversor, entre el Estado Nacional. Lo hemos charlado con la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Es decir, esto está ahí, parecería al salir, pero de hecho hasta ahora no ha sido presentado. ¿Y le parece que va en la misma sentido toda la discusión que presentó hoy el presidente respecto a minería, por ejemplo, que es otro de los tópicos donde le dedicó mucho tiempo? La ciencia, la tecnología, la minería, la energía fueron los tres grandes temas productivos, digamos, en los que se enfocó por lo menos en este discurso. Sí, fíjese que nosotros como provincia y la región norpatagónica en esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Tanto en el tema de las energías renovables, sea esto por la cuestión eólica como la cuestión del hidrógeno verde, así como las energías dependientes de las cuestiones hidráulicas, así como, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gas, el petróleo y todo lo que ello significa. Estas expectativas se habló, por supuesto, de los gasoductos, de los oleoductos. Esto está en construcción. Sabemos que hay cuestiones que en pocos meses o en un año a más tardar vamos a tener respuestas. Habló de una planta de licuefacción. Todo eso también tiene que ver con nuestra provincia en particular también, así como todo lo de la energía solar tiene que ver con la provincia del norte fundamentalmente. Así que creo yo que coincido que la Argentina tiene que debatir muy profundamente un posicionamiento frente a la minería, un posicionamiento frente a las energías, y por supuesto tenemos que lograr consensos que ameriten, digamos, la posibilidad de que una mayoría, acá no se puede hablar de unanimidad porque siempre va a haber sectores que por cuestiones de orden ideológica, por cuestiones de orden de creencias o por otro tipo de cuestiones particulares van a estar absolutamente en contra de todo esto. Ahora, un país no funciona digamos, con la decisión final de las minorías. Un país funciona con un respeto por la decisión de las minorías, pero que cuando se obtiene un consenso mayoritario, se llevan adelante lo que deciden las mayorías. Sobre esto hay que debatir, hay que discutir, y hay que, creo, abrir el juego a la posibilidad de la explotación en todo sentido, porque son elementos absolutamente necesarios para el desarrollo de la Argentina. Si no, seguimos dando vuelta alrededor de la producción primaria, alrededor del agro, y está demostrado que es insuficiente, que cuando hay
alternativas de orden inclusive climática que son ajenas a lo que se puede hacer, hay grandes pérdidas, o cuando hay situaciones internacionales donde los commodities disminuyen su precio. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esto, la posibilidad de la minería, la posibilidad de la energía, la posibilidad de poner valor agregado a todas estas cosas, empiezan a ser cuestiones que son absolutamente necesarias, ¿no es cierto? O sea, creo yo que esto es fundamental. Uh-huh. Diputado, en el día de ayer, junto a otros legisladores de distintos bloques, incluyendo legisladores Juntos por el Cambio del Frente de Todos, firmaron un pedido para sesión, ¿sí? Para el 22 de marzo, para tratar créditos UVA. Sí, efectivamente, estamos acompañando una iniciativa que creo que, es también algo que la gran mayoría de los diputados, más allá de los lineamientos políticos que puedan tener cada uno, tenemos que buscar alguna solución donde, de alguna manera, entre el sector privado, el sector público, el ejecutivo y los propios quienes han contraído, este tipo de créditos, cada uno sacrifique algo y cada uno a su vez pueda obtener alguna forma de que esto no siga siendo algo que pende sobre la cabeza de los que deben estos créditos, como algo que no se puede. Imagínense ustedes que estamos hablando además no de cuestiones que se resuelven en 1 año, 2 años o 5 años, sino muchos de ellos son a 20 y 30 años. Y si las personas lo que ven es que cada vez se estén debiendo más, por más que tengan la posibilidad de pagar por distintos mecanismos que se han implementado, a mí me parece que hay que darle una salida. Así que sí, estamos de acuerdo con tratar esta temática, ¿no es cierto?, y buscar una solución. Y, diputado, específicamente desde Provincias Unidas, ¿qué solución plantean a los hipotecados UVA, o acompañan quizás otras que se venían debatiendo el año pasado? Por lo menos hubo algunas comisiones informativas, el tema se trató, pero sin ningún tipo de dictamen. ¿Ustedes tienen alguna propuesta? Lo que pasa es que ya hay proyectos que están y que son bastante racionales, vamos a llamarle así. Nosotros hemos conversado, con algunos proyectos de diputados de Juntos por el Cambio que nos parecen absolutamente razonables. Habrá que compatibilizarlos, ¿no es cierto? No creo que esto amerite que hagamos otro proyecto más. A mí me parece que la solución, además, hay que buscarla con participación también de quienes tienen que pagar esto, porque de alguna manera el Ejecutivo tiene que tener la palabra en forma importante, ¿no es cierto?, respecto de hasta dónde esto puede asumirlo, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que muchos bancos son bancos nacionales, no son privados, son estatales. Claro, el banco público. Le quería pedir, primero, diputado, si puede bajar un poquito la cámara de la computadora o el celular que tienen, porque se nos está yendo su boca para poder seguirlo en caso de que... Ahí está perfecto, ahí está mejor encuadrado para poder leerle los labios en caso de que sea necesario. Lo que pasa es que no estoy en mi casa y no tengo luz, tampoco no tengo buena iluminación. Se lo ve bien. No, ya para terminar un poco, también preguntarle qué expectativas tiene para el año, ya quedó inaugurado, tiene proyectos para impulsar en los próximos días, para presentar, va a insistir con algunos de los proyectos que ya viene trabajando y que no ha llegado todavía. Nosotros insistimos con nuestro proyecto que tiene que ver fundamentalmente con una ley para las adicciones, la prevención y la asistencia de las adicciones, una ley completa que separe esta problemática de la ley de salud mental. De hecho, estamos debatiendo esto en la Comisión de Adicciones, que se ha abierto una nueva instancia de debate, y a su vez vamos a presentar otros proyectos que son parciales respecto de estas problemáticas, porque nos parece que hay que tratar de ver por dónde se puede entrar en esto. Son temas muy complejos que además tienen muchos intereses creados alrededor de industrias, como yo le llamo siempre, del narcotráfico legal, que tiene que ver con justamente potentes industrias que tienen, con estas mercancías que perjudican y que intoxican a nuestra población, tienen pingües ganancias. Por lo tanto, hay que ver de qué manera se puede trabajar sin ir a un provisionismo, sin ir a castigar al consumidor, sino fundamentalmente regulando la actividad, regulando, controlando, limitando y digamos, impositivamente jugar muy fuerte con respecto a todas estas sustancias, y además trabajar también sobre lo que significa la publicidad que induce al consumo. Ese digamos que en líneas generales son varios proyectos que estamos trabajando alrededor de esto,
Estamos ahora, a partir de mi presidencia en la Comisión de Discapacidad, estamos también trabajando alrededor de esperemos que este año por lo menos podamos empezar a discutir una nueva ley respecto de esta temática de discapacidad. Lamentablemente el Ejecutivo se comprometió el año pasado a presentar y no presentó nada todavía. Hace un año. Vamos a ver. A ver, son cuestiones que por ahí no se resuelven en 2 o 3 discusiones, pero sí, si se abre el debate, es muy importante porque hay muchísimas organizaciones de la propia comunidad que pueden dar sus opiniones y en ese sentido colaborar para que se puedan resolver las cosas. Y la otra área que me faltaría y que tiene que ver con lo que hablamos en un principio es alrededor de las cuestiones de la energía, donde nosotros tenemos intereses muy particulares dentro de la provincia para ir fomentando una regulación de todo esto, ¿no? Y fomentando las inversiones, fundamentalmente. Sí. Recuerdo que de discapacidad, cuando vino el titular de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, recordó todo el proceso que se estuvo haciendo durante el 2021 y el 2022 con foros virtuales para recuperar un poco el debate en torno a una nueva ley de discapacidad que ponga más en el centro los derechos de las personas y no tanto la asistencia, que es como la matriz que tiene ahora, ¿no? Muy capacitista es la ley que existe, es bastante antigua también, ¿no? Sí, en ese sentido, por eso digo que además hay que respetar las adhesiones que hay a las convenciones internacionales y en función de eso hay que hacer algunas modificaciones que son importantes, ¿no? ¿Alguna pregunta más, compañeras? Lo dejamos libre entonces, diputado, que retorne tranquilo a su casa. Muchas gracias por este ratito y por compartir con nosotras también los anticipos, ¿no?, de los proyectos que va a presentar. Bueno, hasta luego, buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, ahí estamos pasando con las repercusiones que ha tenido esta apertura de sesiones ordinarias, un periodo nuevo, un periodo, bueno, que se enmarca en un proceso muy particular porque en diciembre, cuando esté cambiando el gobierno, también se va a estar celebrando 40 años de la recuperación democrática y eso estuvo súper presente en el discurso explícitamente cuando lo dijo, pero también tratando de recuperar algunas tradiciones, ¿no?, de la política. Había unos cuadernillos, me parece, ¿no?, también que se repartieron, no eran el estado de memoria, que eso era ya un cuadernote, lo tengo acá. Más. Lo tengo acá. Bueno, ahí lo vamos a mostrar, mirá. Gigante la memoria de la gestión la memoria detallada del 2022. Gigante. No era ese, pero había otro cuadernillo que tenía en la tapa 40 años de democracia. Es de la imprenta del Congreso. Ah, no lo pude ver. Sí, yo todavía no lo pude ver, así que queremos acá en esta edición algunos ejemplares. Le decimos a los compañeros y compañeras de la imprenta. Ya estás haciendo el reclamo, Amanda. Y sí, porque vi que algunos diputados le habían dado en sus bancas, además de la memoria detallada del Estado del año anterior, 2022, que es un resumen de lo que dice. Él se lo trae el Poder Ejecutivo. Claro, el Congreso conoce parte de lo que dice el presidente, ¿no? La información sale de acá, en definitiva. Pero también le habían regalado a los diputados y a las diputadas y a los senadores no los vi porque entraron muy rápidamente y se fueron muy rápidamente para su recinto, digamos, para su zona. Pero también les habían regalado unos pines muy hermosos a los diputados sobre los 40 años de democracia del Congreso de la Nación. Así que parece que va a haber un año acá organizado en la Cámara Baja, en la Cámara Alta también, de mucho reconocimiento a los 40 años de democracia. Mucho homenaje y mucha rememoranza de estos 40 años de democracia. Sí, de hecho creo que ya había varios proyectos presentados de diputados para homenajear de distintas maneras, con distintas insignias, en impresiones y demás, y que esté recordado permanentemente durante todo el año. También hay que recordar que hubo gente, ¿no?, que vino a hacerle un poco el aguante al presidente, hubo un poco de movilización. Recordemos que estuvo vallada toda la Avenida de Mayo entre la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación para que pudiera llegar. Llegó antes, de hecho, se esperaba que 11:50 llegara el presidente, llegó 11:30 más o menos. 11:36 ya estaba dando el discurso, sí. No, y lo que quería acotar respecto de los 40 años de democracia es que en ese marco hoy hubo un reconocimiento a los expresidentes de la Cámara de Diputados. Se iba a hacer primero previo a la Asamblea, después se terminó haciendo posteriormente en el Salón de Honor. ¿Te parece que veamos imágenes? Dale, cómo porque justamente estábamos hablando de eso, porque la presidenta, ¿no?, Cecilia Moró, recibió a... Sí, ahí está, mirá.
Sí, estuvo con Julián Domínguez, con Eduardo Camaño, con Leopoldo Moró y con Sergio Massa, ¿no? Que es su antecesor. Sí. El ministro de Economía, incluso, Amanda, no estuvo sentado con los integrantes del Gabinete Nacional, con sus pares, con los ministros, sino que estuvo en un palco que daba justamente de frente al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta, al estrado, digamos, y estuvo con Julián Domínguez y con Camaño sentado allí. Obviamente Leopoldo Moró y Emilio Monzó también estaba cada uno en sus bancas porque son actualmente diputados. Lo que comentaban es que, bueno, Emilio Monzó por un compromiso familiar no pudo quedarse después. Primero estaba programado 9:30 de la mañana. Había llegado re temprano. Yo cuando entré a las 9:30 al recinto, al palacio, porque estuve un rato afuera cubriendo, estaba Monzó ahí solito, bueno, conversando con colegas y conversando también con parte de su equipo, pero estaba muy temprano. Ahora rememoro por qué, ahora lo pienso. Claro, pero al final lo postergaron y bueno, no pudo estar después. Bueno, lo que sucedió entonces es que la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, realizó esta recepción especial para todos los expresidentes de la Cámara de Diputados que ejercieron durante estos 40 años ininterrumpidos de democracia. Estuvo acompañada por muchos de los integrantes del Poder Legislativo, del Cuerpo de Diputados del Frente de Todos. Fue tras la apertura de la 141 Asamblea Legislativa que se celebró en el recinto de diputados, en la cual el presidente Alberto Fernández brindó un discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Junto con las presidentas de la Cámara de Diputados que estuvieron ahí acompañando al presidente, como decíamos, Cecilia Moró, Cristina Fernández de Kirchner, y también con los ministros del gabinete, intendentes, otros funcionarios. Se les realizaron también entregas de placa, como veíamos bien, y estamos ahí observando a Sergio Massa, Julián Domínguez, Eduardo Camaño y Leopoldo Moró, quienes fueron presidentes del Cuerpo, y también se le harán llegar unas placas en el mismo sentido a Emilio Monzó, a Alberto Pierri, a Eduardo Fellner, a Rafael Pascual y a la familia de Balestrini, de Alberto Balestrini y de Juan Carlos Pugliese. Todos los presidentes que han sido de esta Cámara, que, bueno, hoy recibieron este homenaje. Cuando terminó la sesión, que salimos todos corriendo atrás de los diputados, de los senadores, de los funcionarios que estaban tratando de recuperar algún testimonio, bueno, varias de las diputadas y los diputados que estaban allí se estaban yendo y daban la vuelta y entraban al salón de presidencia. No sabían bien por qué. Ahora que vemos las imágenes, ahí estamos viendo la presencia de varios diputados que fueron a acompañar el momento, más que nada. Claro. Sí, sí. Sí, seguro. Y bueno, hubo un saludo especial, obviamente, y palabras de Cecilia Moró para cada uno de ellos. Y bueno, también esa foto icónica cuando le da, digamos, el reconocimiento a su propio padre. Sí, que también le tocó, reemplazando Pugliese. En situaciones similares, En situaciones similares, asumirlo. Repasábamos cuando este 1 de diciembre recordábamos cómo había sido la llegada de Cecilia Moró al recinto. Por eso me parece que esto va a dar el puntapié inicial ya con esta apertura de sesiones, ya como dejando atrás el periodo 140 de sesiones ordinarias, una etapa donde va a estar muy presente la importancia de celebrar, de recordar, de poner en agenda pública estos 40 años ininterrumpidos de democracia, que además es el periodo más largo de nuestra historia. Sí. Y que, bueno, está atravesado de muchas circunstancias en estos tiempos de desacreditación de la política, ¿no? Lo dijo Mayans también hoy. Lo primero que cierran, José Mayans, presidente del interbloque del Frente de Todos en el Senado, lo primero que cierran los regímenes autoritarios es el Parlamento, es esta casa, y por eso también celebraba que se pudiera estar haciendo esta sesión de asamblea legislativa. También esto, si nos ponemos a pensar, y yo lo repasaba hoy antes de venir acá, que, bueno, hubo momentos, 2001, 2002, donde todo fue mucho más difícil, ¿no? Donde toda esta institucionalidad democrática tuvo que funcionar de manera mucho más acabada y mucho mejor organizada en un punto para dar una respuesta ante una crisis terrible de representación, ¿no? Sí, muy distinto quizás a lo que sucede hoy en Sí, día, claro, sí, sin pero duda. sí que sin dudas hay una, o sea, se cumplen esos 40 años mientras hay ciertos discursos, incluso de dirigentes políticos que están en esta Cámara, que hacen una apología de la antipolítica. Sí, claro. Y bueno, y lo que hablábamos hace un ratito, lo que mencionó el propio presidente Alberto Fernández, del intento de magnicidio contra la vicepresidenta,
que eso es importante destacarlo en este marco de los 40 años. Hizo referencia a los discursos de odio. También. Sí, hizo referencia. Y también a que en el país hay libertad de expresión, dijo, ¿no? Sí, dijo algo sobre las libertades, como aquellos que replican la palabra libertad en torno a otras concepciones cuando no dan cuenta justamente de las posibilidades concretas de poder circular por la calle libremente, opinar, insultar incluso al presidente. Por eso le decía al diputado Fernando Iglesias, estoy orgulloso de que me insulte, estoy orgulloso de que me insulte, porque también tenía que ver con reforzar esa idea justamente de la libertad de expresión y la libertad, la posibilidad de construir una sociedad en contextos libres y en contextos de participación democrática y popular. Sobre todo porque el 60% del padrón tiene menos de 40 años y tiene que elegir presidente, y le parece muy alejado a aquellos procesos que sobreviven, ¿no?, a lo largo de la historia, que aún hoy estamos condicionados por muchas de las leyes que todavía no fueron derogadas, que fueron aprobadas en un contexto de dictadura por una comisión legislativa, que no era la representación popular elegida por elecciones libres y democráticas, sino justamente una forma de legalizar los entramados legislativos que tuvo la última dictadura cívico-militar, que, bueno, terminaron siendo la garantía de muchos de los procesos que hoy todavía rigen la democracia argentina, ¿no? Así que sería un buen momento para que Carlos Heller saque su proyecto de entidades financieras que siempre nos cuenta que tiene en estos 40 años para Y aparte viene movida, un nuevo ¿no?, aniversario el 24 de marzo también del inicio. O sea, todos los 24 de marzo hay movilizaciones muy importantes que convocan organismos de derechos humanos. Incluso un año después de que salga la película 1985, que para muchos jóvenes que quizás no estaban tan familiarizados con cómo fue el proceso, ¿no?, del inicio del juicio de las juntas, quizás es una fecha que por primera vez pueden movilizarse y conmemorarlo. Claro, totalmente. Van a estar los premios Oscar antes. Sí, es verdad, y ahí todo, ojalá nos vaya también bien, y como dice el presidente, que hoy también dijo que nos gusta mucho ganar, y hizo referencia también en algún sentido al triunfo del Mundial, bueno, habló también de las celebraciones, ¿no?, parte de lo que dejó el discurso del presidente, y hizo hincapié también, como decíamos hace un ratito, a medio superficialmente, a los planes de vivienda. Mucho dijo de los planes de vivienda, habló también de de la obra pública en general, un poco más sobre la inversión que se hace desde el Estado, pero le dedicó un pasaje importante a la cuestión de la vivienda, planteando que se están construyendo muchas casas. Dijo que iba a estar entregando la casa 100.000 en los próximos días, en un proceso también de garantizar el acceso a la vivienda como uno de los derechos. Hizo referencia a su último acto en la provincia de Buenos Aires, llevando agua potable también en este caso, y terminando con las cloacas en la zona de Morón, pero bueno, también dando cuenta de estos derechos que se van adquiriendo. Y también prometió para junio, julio, el gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Hay que ver si llegan. Tenemos que preguntar al diputado, a los diputados patagónicos, a ver cómo va la obra. ¿Cómo va la obra? Sí, mencionó sobre esto, ¿no?, sobre el gasoducto, cómo fue el tema del financiamiento y la inversión, al aporte solidario a las grandes fortunas, porque recordemos que una parte de lo recaudado por ese aporte fue a las obras del gasoducto. Lo mencionó más de una vez igualmente, después lo mencionó creo que en el último en el tramo final, cuando justamente habló de la última persona que recordábamos hace un rato, de Belén. Sí. De Belén, sí. Bueno, y cuando lo mencionó, obviamente el oficialismo aplaudió, pero sobre todo el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no aplaudía en todos los momentos. Y además fue el que presentó, el que también presentó el proyecto, ¿no? Claro, recordemos que es un proyecto de Máximo Kirchner y es Carlos Heller. De hecho, Máximo Kirchner que no estuvo. No estuvo hoy, tampoco había estado en la sesión anterior. Ni la anterior. ¿Ninguna de las tres? ¿De las cuatro? No estuvo en 2021, en 2022. Claro, y 2023. O sea, 3 de 4. Sí. Faltó. Bueno, eso también muestra parte de las internas que acá aparecen en el Ejecutivo, en el Gobierno Nacional. Ayer sí estuvo de un discurso importante en la Cámara de Diputados, pero más allá de eso también rememoró lo del aporte extraordinario de las grandes fortunas, lo dijo varias veces,
para hacer referencia a las becas Progresar, para hacer referencia a el dinero que se invirtió en el gasoducto Néstor Kirchner también. Esto fue parte de lo que sucedió hoy. Vamos a seguir repasándolo en el día de hoy porque ya mañana es noticia vieja, nos tenemos que meter con la agenda parlamentaria, pero sí dejo todas estas referencias. Antes que llegue el presidente hubo que cumplimentar con otra de las partes formales de la Asamblea Legislativa, que es abrirla justamente con la presencia entonces de la vicepresidenta de la Nación, que junto con la presidenta del Senado, Claudia Abdala de Zamora, y también con Cecilia Moró, bueno, le pidieron a la Asamblea Legislativa que presente a quienes iban a acompañar y recibir al presidente, porque recordemos que es un acto formal muy importante, el único momento donde el Ejecutivo viene y se encuentra con el Legislativo y con el Judicial aquí en esta Casa de la Democracia, dando referencia entonces al inicio de esta Asamblea Legislativa. Vamos a repasar ese momento. Al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Vicepresidenta de la República y Presidenta del Senado, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la apertura del 141º periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso Nacional. aplauso, la primera vez que somos todas mujeres. La primera vez que somos todas mujeres. Queda abierta la Asamblea Legislativa convocada a los fines previstos por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, e invito a la señora Presidenta de la Cámara de Diputados a izar el pabellón nacional y a todos nosotros a mantenernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. A nosotros somos puntuales.
Repasábamos ese momento del himno nacional porque es un momento histórico, lo referenciaba también la vicepresidenta de la Nación, esta foto de 3 mujeres conduciendo el cuerpo legislativo, el poder legislativo, la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, Claudia Abdala de Zamora, y también la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, algo inédito en la historia argentina, más allá de todo lo que pueda dejar el discurso, más allá de las repercusiones políticas que pueda tener esta sesión del día de hoy, esta Asamblea Legislativa. Esto va a quedar como un signo de cambio de época. Es la primera vez que en la historia parlamentaria argentina y seguramente también de Latinoamérica que 3 mujeres están en un hecho formal tan importante, en una acción de ratificación de la división de poderes, representando a 2 de los poderes, a 2 de los principales poderes, ¿no? Que son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hasta el momento no había sucedido nunca, sí se empezaban a ver, como decíamos, con Michetti y con la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando fue autoridad, cuando fue presidente, cuando le tocó también acompañar a Alberto Fernández en los periodos anteriores. Si recordamos y rememoramos, por ejemplo, en la inauguración de las sesiones ordinarias del 2020, del 2021, del 2022, vamos a ver un estrado con el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, acompañado de Sergio Massa, y también el secretario parlamentario de la Cámara de Senadores, Marcelo Fuentes, y del otro lado vamos a ver a la vicepresidenta de la Nación junto con la presidenta del Senado, Claudia Abdala de Zamora, justamente. Ahora esta imagen va a ser un momento de recuerdo para los libros de historia. La primera vez en este año 2023, después de un esfuerzo muy grande que llevó a que justamente las 3 sucesoras del presidente de la Nación sean mujeres, y lo queremos destacar principalmente porque no sabemos si se va a volver a repetir en algún otro momento de la historia, pero da cuenta de la democratización que ha hecho el Poder Legislativo sobre todo, ¿no? Principalmente con la ley de cupo allá por el año 91, que permitió el incremento de cantidad de mujeres en el Congreso de la Nación y con ellas también entonces las presidencias, el acceso a ser autoridades de comisiones importantes como la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo, actualmente o más recientemente la Comisión de Legislación Laboral, o también incluso la Comisión de Finanzas o de Comercio, que están presididas por mujeres aquí en la Cámara de Diputados, y esta realidad de que fue llevando también la paridad de género allá en el 2017, ¿no? Que permitió casi la paridad en la totalidad de las bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados en esta representación. Una imagen poco habitual en la vida política en Argentina y también en el mundo, que queremos recordarla porque va a quedar en nuestra memoria más allá de las perspectivas políticas que se pongan en juego sobre esta Asamblea Legislativa o los análisis que se puedan hacer respecto de lo discursivo, respecto también de las posiciones que asume cada uno de los bloques políticos que hay aquí en la Cámara. Este hecho es inédito, claramente porque representa el avance de las mujeres en la máxima representación política del Estado, de la mano, en este caso, de autoridades del cuerpo legislativo y también de autoridades del cuerpo del Ejecutivo Nacional. Así que la celebración, algo que también se dio como parte de un mensaje hacia el resto del cuerpo, ¿no? Ahí veíamos a José Mayans pidiendo un cupo masculino, tratando un poco de ponerle risas o sorna o gracia a este evento que, si pensamos en el proceso político de la participación pública de las mujeres en la organización del Estado, desde aquel voto femenino de 1947 hasta este momento de la primera vez que una mujer puso un voto en la urna, que se remonta ya por el año 1923 en la provincia de San Juan, cuando se eligieron las primeras intendentas y las primeras concejalas en la provincia de San Juan. Hasta este momento se ha recorrido un largo camino. Y si nos ponemos a buscar en las redes sociales, y principalmente en YouTube, cómo han sido otras asambleas legislativas, vamos a ver lo importante que es que haya tantas mujeres participando en la política desde la perspectiva ideológica que cada
cada una de ellas inscribe en su práctica cotidiana. Antes todos estos lugares estaban ocupados solamente y exclusivamente por varones a los alrededores, las secretarías parlamentarias, también obviamente la representación en las bancas estaba mayoritariamente ocupada por varones, excluyendo a la mitad de la sociedad que ya tenía su representación pública, pero estaba tramitada a través de esta idea hegemónica respecto a que el varón, la figura del hombre, sintetiza también las necesidades y las demandas de toda la sociedad, intentando también borrar las desigualdades que existen entre los diferentes géneros que son estructurales y que se buscan morigerar a lo largo también de estos hitos importantes que se replican en todo el país, porque esto se vio en cadena nacional, ¿no? Y también haciendo referencia a esta foto, es imposible dejar de pensar en todas las mujeres que a lo largo de la historia se vieron imposibilitadas de acceder a sus bancas. Ha habido muchas críticas también en este Parlamento respecto de las exclusiones que se han hecho de las mujeres para ponerlas en lugares poco significativos en las listas y lo trabajoso que ha sido revertir esa situación. Mucha presencia de mujeres en esta discusión parlamentaria y en esta Asamblea Legislativa, en el estrado, pero también en los palcos, como recordábamos hace un rato nada más, y por eso queremos también destacarlo en el día de hoy, porque por primera vez en la historia ha sucedido esto y va a quedar en nuestra memoria. Ya un poco para ir cerrando y terminando el día, mucho de mujeres tuvo este 1 de marzo. Muchas mujeres, fueron muchas las mujeres que decimos de estos ciudadanos de a pie que fueron reconocidos, en su mayoría eran mujeres las que mencionaba. Exacto, las personas. No salvo todas. El combatiente de Malvinas. Claro. Y un científico también de la provincia de Córdoba. Sí, es cierto. Y además, bueno, hemos repasado distintos aspectos que tuvo el discurso de Alberto Fernández. Hubo obviamente un capítulo puntual también para lo que tiene que ver con las políticas de género, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ahora está a cargo de Ayelen Massina. Y en ese sentido hubo cuatro puntos, por ejemplo, de lo que habló Alberto Fernández referido a esto. Hablo del programa Acompañar, que justamente es para estar en la atención de las mujeres de víctimas de violencia de género. Una era la que estaba ahí justamente planteando, bueno, la posibilidad de sobrevivir y de recomponer la vida después de sufrir violencia, ¿no? Lo destacó particularmente el presidente. Hablo también de la ampliación del programa Registradas, que es el de las trabajadoras de casas particulares, que justamente en estos días, previo a la asamblea, salió por decreto una ampliación, salió un decreto de necesidad y urgencia, que sabemos que los DNU deben tratarse también en el Congreso, y habló de que en 2023 se lanzará el programa Constructoras de capacitación de oficios, y de la reglamentación próxima en los próximos días de una ley que había salido de la Cámara de Diputados en 2020, que el año pasado también, antes de que caiga, se aprobó en el Senado y tiene que ver con incorporar al plan, al programa médico obligatorio, la atención por violencia de género. Sí, se hizo muchas referencias en relación a eso, y también recordaba cuando decías lo del plan que anunció Constructoras, en el Ellas Hacen, ¿no? Que es el que inauguró toda esta dinámica para que las mujeres puedan acceder a oficios tradicionalmente desarrollados por varones. Sí, y también en otro tramo del discurso habló de las consecuencias de haber aprobado la implementación voluntaria, la interrupción voluntaria del embarazo. Dijo que en 2021 la mortalidad materna por embarazo bajó un 40%, producto de haber sancionado esta ley. Y también puntualizó que hubo un descenso de la tasa de fecundidad adolescente en 1,7%, producto de los programas de salud sexual y reproductiva, que, bueno, siempre el planteo de quienes reclamaron en la calle el derecho al aborto iba acompañado de educación sexual integral, que, bueno, en muchos colegios sigue siendo un reclamo todavía. Sí, o que también tienen una implementación un poco sesgada o poco profesionalizada, entonces termina siendo una materia de recreación más que una transversalización de los contenidos. En ese pasaje que vos bien comentabas respecto a las bajas de tasa de mortalidad materna por los abortos, por la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de salubridad, también hizo referencia a justamente el descenso de la mortalidad infantil, ¿no? Ahí se
se llevó varios aplausos Carla Bisotti porque fue un momento también muy importante de un dato que pasó muy desapercibido en los meses anteriores, en el contexto del verano, cuando se dio a conocer esta información, que la Argentina había alcanzado los niveles más bajos de mortalidad infantil, que es un dato muy relevante por la implementación sobre todo de las políticas de asistencia en los primeros 100.000 días de nacimiento de los niños y las niñas, que es la otra ley complementaria que se aprobó en relación al momento en que se debatió la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, también cuando mencionabas y cuando veíamos, ¿no?, la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa pasa a un cuarto intermedio, que los legisladores designados se retiran para ir a recibir al presidente, estaba en uno de los palcos y gritó Cristina, muy emocionada, y arquera que fue absuelta. No sabía que estaba ahí de Jesús aquí también presente. Sí, estaba ahí. Ella es una lesbiana que fue atacada, intentaron violarla y la acusaron por defenderse. Durante un tiempo estuvo procesada finalmente por la movilización popular y también la acción de muchos movimientos de lesbianas de Argentina. Hicieron visible el caso y permitieron justamente que hubiera un juicio justo y pudieran demostrar que estaba ejerciendo legítima defensa en un ataque sexual que estaba sufriendo, ¿no? Sí. Así que estaba, no lo había visto ahí. Estaba hoy. Mira qué bien. Me alegro mucho que también estuviera participando. Repasamos qué decía José Mayans en el momento justamente de la apertura de las sesiones de esta asamblea, de la apertura de sesiones ordinarias 141, cuando se dio ese momento histórico, ¿no?, de las 3 presidentas dando la apertura de la sesión. La alegría de verla a las 3 mujeres presidiendo la Asamblea Legislativa. Por primera vez, después del voto femenino, 3 mujeres presiden la Asamblea Legislativa, así que nos expresamos nuestra alegría realmente. Pero después tengan en cuenta también un poco el cupo masculino para que podamos estar también nosotros ahí en el estrado. Bueno, señora presidenta, usted más que nadie sabe que estamos acá, gracias a Dios, para celebrar los 40 años ininterrumpido de la democracia argentina. La Argentina que adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano, federal, una democracia respetuosa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y bueno, todos sabemos y no debemos olvidar que lo primero que desaparece cuando vienen los golpes de Estado y la dictadura es el Parlamento. Desaparece el Parlamento. Primero para ejercer un gobierno de fuerza y de extrema violencia. Y aparte de eso, para callar las voces de los representantes del pueblo y de las provincias. En estos años, 40 años de democracias, lo que queremos hacer realidad es eso de que para un argentino no debe haber mejor cosa que otro argentino y que construyamos para todo el pueblo argentino una patria libre, justa y soberana. Para eso estamos acá, para que hagamos leyes que hagan más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra nación. La voz entrecortada de José Mayans, quien tuvo en los últimos meses del año 2022 una afección de salud bastante compleja, pero acá lo tenemos participando en la Asamblea Legislativa, inaugurando también, dando la apertura a este proceso como presidente del bloque mayoritario en la Cámara de Senadores, nominando entonces a quienes iban a recibir como miembros del Parlamento al presidente, tanto en la explanada como ya recepcionándolo y llevándolo a ver la copia, el original de la Constitución y el libro donde tienen que estar firmando los presidentes. Se van a descansar ahora porque mañana ya esto fue. Hay que hablar de lo que viene. Sí, exactamente, de lo que viene. Por empezar, tenemos la semana que viene reunión de la Comisión de Juicio Político, el día jueves. martes, El día martes. Ay, no es verdad. jueves. Claro. Sí. Y vamos a tener la visita del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que se anunció en la sesión de ayer. Sí, es verdad. Fue reclamada por el diputado radical Juan Martín, pero ya venía, citándose a Aníbal en varias oportunidades, 3 veces. Bueno, se puso fecha, 9 de marzo va a estar el ministro. Y veremos también cómo se determina la agenda en virtud de lo que ha pasado con este pedido de cesión por los créditos UBA. Nos comentaba hoy un diputado de que podría llegar a tratarse en comisión el tema para llegar con un dictamen primero y no ir a la sesión, con las manos vacías. Exactamente.
Y bueno, veremos qué novedades hay en el tema agroindustria, porque si bien el presidente hoy lo reclamó, el proyecto del Ejecutivo cayó. Hoy más temprano el diputado Casareto, que estuvo aquí en el análisis, les anunciaba a nuestros colegas y a nuestros compañeros que iba a presentar un proyecto nuevamente de autoría de la Cámara de Diputados, digamos, con toda la síntesis del trabajo realizado durante el debate de agrobioindustrial. ¿Algo más, Jessy, de esta asamblea? No, hay que esperar las fechas, eso de las convocatorias, sí, o sea, creo que lo de los créditos SUBA hay que tener en cuenta eso, o sea, necesita tener, o sea, quieren llegar con algún dictamen, porque además hasta ahora no había, o sea, no había propuestas de dictamen, simplemente se habían hecho las últimas veces comisiones más informativas. Audiencias con los damnificados. Incluso con los damnificados, y después, por otro lado, invitaron a los bancos a dar información, sobre todo los bancos públicos. Estuvo Silvina Batakis en su momento informando sobre cuál es el universo afectados. Bueno, vamos a ver lo que nos deparan los próximos días. Ya se iniciaron las sesiones ordinarias. De esta manera les agradezco a ustedes, compañeras, Meli, Jessy, gracias por este rato. Gracias. A ustedes los despedimos hasta cualquier momento. Aquí se quedan con la continuidad informativa de TV. Ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.